En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bienvenidos. Para los que están aquí por la primera vez, este es el templo de Nuestra Señora del Pilar. Es la sede de la cuasi parroquia de San Pedro en Cadenas. Y nosotros los sacerdotes pertenecemos a una comunidad que se llama la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Entonces estamos empezando una serie de prácticas que cuenten para los sacramentos de bautismo y de primera comunión. También valen para los que necesitan pláticas para ser madrina de 15 años o otro sacramento. ¿Okay? Y va a haber 4 pláticas, entonces empezando a partir de hoy y para los próximos sábados. Y la intención es de repasar las cosas que pues debemos de haber aprendido, tal vez por una razón u otra no las aprendimos o las hemos olvidado, pero vale la pena de vez en cuando de repasar las verdades más importantes de nuestra fe. Yo sé que hay varios lugares que pues manejan las preparaciones presacramentales en otras maneras, hasta que hay negocios en Facebook para sacar su certificado de pláticas por un precio, ¿no? Y pues si quieren, es posible manejarlo así. No es correcto, ¿okay? Pero hay muchas cosas en la vida que podemos escoger a pesar de no ser correcto. ¿Okay? Pero la Iglesia exige que tomemos esta formación porque para ser católicos, practicantes, convencidos, ¿okay? y sobre todo para que podamos alcanzar la santidad, que es el propósito de nuestra existencia, entonces necesitamos conocer las verdades de la fe. Y también necesitamos revisar y repasar las verdades más importantes, porque si es la vida, vamos olvidando, o a veces hay cosas que no fueron explicadas bien. Entonces, espero que tomen estas pláticas como una oportunidad, no simplemente una obligación, sino una oportunidad para entender mejor su fe. ¿Okay? Y para poder llevar a cabo la responsabilidad que van a asumir a través del sacramento que sus niños o familiares van a recibir. Porque, y vamos a explicar más profundamente en la tercera plática, cuando hablamos más específicamente de los sacramentos, pero ustedes van a tomar una responsabilidad. Entonces, ser padrino no es simplemente un puesto de honor. Y tampoco mandar sus hijos, para los papás, mandar sus hijos para recibir un sacramento no es simplemente como un paso en su crecimiento. Es una responsabilidad muy grave.
¿okay? Y como papás, por el hecho de que les nació un niño, ustedes van a tener que rendir cuentas delante de Dios por la salvación de esas almas. ¿Okay? Entonces estamos hablando de algo de suma importancia. ¿Okay? Y la iglesia pide que escojamos padrinos para tener ayuda en este trabajo, porque no es fácil. Entonces es otro equipo de personas que ayuden no solamente a dar otro regalo en su cumpleaños o Navidad, sino para ayudar a los papás a formar santos. Estamos aquí porque queremos ser santos y queremos que los niños sean santos también. ¿Okay? Bueno, si unos puntos prácticos, si por una razón o otra no pueden asistir las 4 pláticas, entonces vas a tener que platicar conmigo o con la señora Dea para ver por qué y si les ofrecemos otra manera de cumplir con el requisito. ¿Okay? Y también tienen que hablar con ella para ver de las inscripciones, la cooperación y otros detalles prácticos. También después de la práctica es la Santa Misa. ¿Okay? La misa vale como más que 1,000,000 veces más que la práctica. Entonces, si asisten a la práctica y huyen de la misa, entonces la plática no tiene tanto propósito. Entonces están cordialmente invitados y casi obligados a quedarse para la misa. ¿Okay? Y para los que están nuevos también, si quieren más informes sobre las clases de catecismo, también otras actividades en la parroquia, estaremos disponibles al terminar la misa para contestar esas preguntas. ¿Okay? Bueno, este es el esquema de las pláticas que vamos a dar. ¿Okay? Hoy vamos a considerar la historia de nuestra salvación. Básicamente, queremos entender muy bien quién es Jesucristo. ¿Okay? Todos decimos su nombre, ¿okay? Todos profesamos, ¿okay? Creencia en Él, pero muchas veces nos hace falta de un conocimiento más profundo, ¿okay? O de saber cómo tener la relación de amistad que nos pide. Entonces, tenemos que regresar hace muchos años, ¿okay? hasta el principio, ¿okay? Y considerar la creación del mundo, ¿okay? Y el proceso de salvación que encontramos principalmente en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces, en el principio Dios creó todo el mundo, ¿okay? Todo lo visible y invisible, como decimos en el credo. Es decir, que Dios, ¿okay? De la nada hizo todo lo que existe, que es diferente, por ejemplo, de cómo un albañil hace una casa, ¿okay? Porque nosotros podemos fabricar muchas cosas. De hecho, tenemos un sentido artístico que nos da la posibilidad de hacer cosas como Dios hace cosas, pero en una manera similar y no exactamente igual. Porque nosotros necesitamos material, cosas que ya existen para hacer otra cosa. Pero Dios, por pensar en algo, hizo que existiera. ¿Okay? Entonces, eso es increíble y todo sigue dependiendo de Dios por su existencia. Que no tenemos tiempo para hacer todo un estudio de filosofía y metafísica, pero créeme
que los filósofos que nos expliquen que Dios no solamente hizo todo, sino sostiene todo. Es decir, que si Dios deja de pensar en lo que existe, por un segundo dejaría de existir. Entonces, eso es para enfatizar la dependencia que tenemos de Dios, absolutamente. ¿No? Que Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿okay? Y nosotros somos sus criaturas. ¿Okay? Entonces, hizo todo el mundo en 6 días, ¿okay? Y el 7º día descansó. ¿Okay? Entonces, tenemos el ciclo de 7 días, ¿okay? Y Dios descansó. ¿Okay? Entonces, les hago una pregunta. ¿Por qué Dios, si es todopoderoso y omnipotente, tuvo que descansar? ¿Fue muy difícil el trabajo de crear el mundo? ¿Muy fuerte? Ok, que no fue tanto para descansar, sino para contemplar, ok, es buen punto. Okay, que estaba en el 7º día, podemos decir que disfrutó su creación. Pero vamos a ver que sobre todo fue para darnos un ejemplo. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Okay? Dios nunca obra por casualidad o por capricho, en nada. Okay? Es perfectamente sabio. Entonces, vamos a ver, okay, entonces guarden ese dato. Vamos a ver el propósito del 7º día y el descanso de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios hizo todo el universo, ¿okay? Y la cima de su creación, la última cosa que creó fue ¿qué? El hombre. ¿Okay? Y hizo al hombre en la imagen y semejanza de sí mismo. Y como con todo lo demás dijo al final, proclamó que fue bueno lo que hizo. ¿Okay? Con el ser humano dijo que era muy bueno, sumamente bueno. ¿Okay? Entonces, es la perfección de su creación, el ser humano hecho en la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? ¿Okay? Porque a veces, pues, viendo los niños y viendo el aspecto de sus papás en sus caras, decimos que, ese niño tiene los ojos de su mamá. Entonces, ¿somos en la imagen de Dios porque tenemos la nariz de Dios o cómo? ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Refiere al interior. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. ¿Okay? Entonces, refiere al hecho de que tenemos 2 poderes que también Dios tiene, que puso en nosotros la inteligencia y la voluntad. ¿Okay? 2 poderes que también Él tiene. ¿Okay? Que tienen 2 fines muy específicos. ¿Okay? La inteligencia es para saber la verdad. ¿Okay? Y la voluntad es para amar el bien. Entonces, como seres humanos tenemos 2 fines, de saber y amar. ¿Okay? Y Dios puso esos poderes en nosotros para que lo buscáramos. Porque Dios es la verdad. Dios es el bien perfecto. Entonces son como imanes que puso en nosotros para buscar a Él, regresar a Él. ¿Okay? Porque nos hizo para amarlo. De hecho, todo lo que Dios hace para su propia gloria.
¿Okay? Dios es perfecto en sí. Pero el bien, lo que sea, ¿okay? Lo que es bien en verdad, tiene por naturaleza la necesidad de difundirse. ¿Okay? Es como un vaso lleno de agua. ¿Okay? Si ponemos más agua, ¿okay? Va a desbordar. ¿Okay? Y el bien, como va siempre creciendo, quiere siempre desbordarse. ¿Okay? Entonces, ustedes saben eso, ¿no? Porque cuando escuchan una buena noticia, ¿okay? Si reciben un WhatsApp ahora que dice, tú has ganado la lotería, 10 millones de pesos, ¿okay? Qué difícil será no comentarlo a nadie. Muy difícil, ¿no? Recibir una buena noticia, naturalmente queremos decirlo a todo, ¿ok? Es porque el bien es difusiva, naturalmente, ¿ok? Entonces ese es como es Dios. Dios hizo todo, ¿ok? Para manifestar su gloria, ¿ok? Y hizo el ser humano para tener comunión con Él. Y todo lo demás de la creación es para servir ese fin. ¿Okay? Entonces, no fuimos hechos para ganar dinero. No fuimos hechos para tener amistades humanas. ¿Okay? No fuimos hechos para tener fama. ¿Okay? Para comer, para beber. No. Todo eso sirve el fin de amar a Dios. Y con la intención de amarlo en el grado máximo posible. ¿Okay? Eso es impresionante. Y debemos de contemplarlo diario. De hecho, si nos acostamos al final de un solo día sin dar gracias a Dios por habernos hecho, por habernos sostenido en existencia, entonces somos gente muy ingrata. ¿Okay? Bueno, pero hubo un problema. ¿Okay? Porque Dios tuvo que poner sus criaturas racionales a la prueba. ¿Okay? Somos criaturas racionales por la inteligencia que tenemos. ¿Okay? Pero no somos las únicas criaturas racionales. ¿Alguien tiene una idea cuáles otras criaturas son racionales? ¿Cómo? Los ángeles, ¿ok? Los ángeles son puros espíritus, ¿ok? Nosotros somos espíritus y cuerpos, como estamos entre los ángeles, la jerarquía de creación, entre los ángeles y los animales, compartimos algo de las dos naturalezas. Pero tanto nosotros como los ángeles, por tener la capacidad de inteligencia, podemos conocer a Dios. Y al conocerlo podemos amarlo. Pero el amor tiene que ser libre. ¿Okay? Eso sabemos por naturaleza también. Forzar a alguien a amar a otra persona no tiene sentido. No es otra cosa. Es amor fingido, tal vez. Pero amor verdadero tiene que ser libre. ¿Okay? Entonces, en el principio Dios puso los ángeles a la prueba, dándoles la oportunidad de escoger si quieren amar a Dios y tener toda la felicidad posible, o si quieren no amarlo. ¿Okay? Y como según la tradición sabemos que Satanás, Lucifer, era el más poderoso de los ángeles. ¿Okay? Y era bueno en el principio. Lucifer significa quien lleva la luz. ¿Okay? Y por su naturaleza tan brillante. Entonces, él no quiso reconocer a Dios como todopoderoso.
Esto no está escrito en la Biblia, es parte de la tradición de la iglesia. Vamos a ver luego la importancia de la tradición. Pero hay diferentes teorías. Algunos dicen que parte de la rebeldía de Satanás era de que Dios le reveló su plan de salvación, que iba a crear los hombres y iba a redimirlos a través de la encarnación. Es decir, que Dios iba a hacerse hombre y por esa como encarnación o mezcla, digamos, de naturalezas o combinación de naturalezas, la naturaleza humana iba a estar en la divinidad. Es decir, que Satanás iba a tener que doblar la rodilla delante de Jesucristo en su naturaleza humana y no lo aguantó. Entonces se hizo el líder de los ángeles rebeldes, ¿okay? Y su lema es, ¿qué es el lema de Satanás? Non serviam, no serviré, ¿okay? Que desde ese entonces hasta ahora es la lema de todos los pecadores, ¿no? Cuando pecamos, decimos, no te sirvo, me sirvo. ¿Okay? Y los ángeles caídos se convirtieron en los demonios. ¿Okay? Y están en el infierno, pero están con tanta enemistad para con Dios, que odio hacia Él y hacia sí mismo, porque ahora reconocen su error. Entonces siguen luchando contra Dios por tentar a nosotros, porque cuando nos salvamos, entonces cumplimos la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Pero cuando nos condenamos, entonces ellos ganan, en cierto sentido. ¿Okay? Obviamente nadie le gana a Dios, pero en su entendimiento lo perciben así. ¿Okay? Y con los ángeles, que eso es importante, su naturaleza, que es mucho más poderosa que la nuestra. Entonces, arrepentimiento para los ángeles es imposible. Un cambio de opinión es imposible, porque saben todo a la vez. No tienen que aprender, tienen ciencia infusa. Por eso su pecado es peor, es más horrible. ¿Okay? Pero es imposible que cambien su mente. Igual cuando llegamos a la eternidad, que sea en el cielo o en el infierno, no podemos cambiar nuestro destino o posición o lugar. Ya todo es determinado. ¿Okay? Pero con nosotros es diferente. ¿Okay? Podemos equivocar, porque todo que sabemos tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que recibir a través de los sentidos y sabemos parcialmente, porque somos limitados. Entonces, también Dios puso a los seres humanos a una prueba. Y la prueba fue de darles todo el paraíso. Todo el paraíso. Y fíjense que no les hacía falta de nada. No había enfermedades, no había enemistades, pleitos, nada de eso. ¿Okay? Y Dios solamente les puso un mandamiento. ¿Okay? Y podemos contemplar el misterio del mandamiento que les dio en varias maneras. ¿Okay? Pero lo más importante es que fue una prueba de obediencia. ¿Okay? No hay nada mal en sí de una manzana. De hecho, no sabemos si fue manzana o higo o de pera, no sé, papaya. Pero Dios puso dos árboles, ¿okay?
en el jardín, además de dos árboles especiales. El árbol de la ciencia de bien y mal y el árbol de la vida. ¿Okay? De esos dos árboles no podían comer, ¿okay? Sino de todos los demás. ¿Okay? Y cuando decimos ciencia de bien y mal, necesitamos pensar como los hebreos. ¿Okay? Y esa es una manera de decir ciencia de todo. Bien y mal son los dos extremos. Entonces, en el lenguaje hebreo significa todo que se encuentra entre los dos extremos. ¿Okay? Y Dios les puso esa prueba, probablemente podemos entenderlo así, porque iban a aprender todo que les tocaba saber, ¿okay? A través de servirle, ¿no? Si le hubieran obedecido, también hubieran llegado al conocimiento de todo. Pero el problema es que tomó la iniciativa, lo agarró antes de su tiempo, y así perdieron o manifestaron una falta de confianza en Dios, porque la tentación de la serpiente fue, y a poco Dios les dijo que si comen de la fruta de ese árbol, ¿morirán? No. Dios, lo que quiso decir Dios es que iban a ser como dioses. Ajá. Entonces, vemos la repetición de la rebelión de Satanás. Non serviam. ¿Okay? Es decir, yo puedo ser un Dios también. ¿Okay? Que también para nosotros es como la raíz de todos los pecados. De preferir ser todopoderoso, independiente, en vez de ser humildes, ¿okay? Y dependientes de Dios. ¿Okay? Entonces, sabemos la historia. Entonces, la serpiente tentó a Eva, ¿okay? Eva agarró la fruta, ¿okay? La llevó a su marido, Adán, y Adán, ¿okay? También la comió, ¿okay? Y así entró el pecado en el mundo. ¿Okay? Hay muchas otras cosas interesantes que podemos señalar aquí. De hecho, es muy recomendable que lean los primeros capítulos, 3 primeros capítulos de Génesis, otra vez, frecuentemente, porque es como el resumen de toda la Biblia. Todos los temas importantes de lo demás de la Biblia se encuentran en los primeros 3 capítulos. ¿Okay? Porque una pregunta es, como a veces hay personas que les gusta debatir, ¿no? El pecado es culpa de quién, ¿no? Sí, fue la mujer, todo es la culpa de la mujer, ¿no? ¿Okay? Pero el otro punto es, ¿por qué Adán la dejó sola? ¿Okay? ¿Qué problema hubo entre el matrimonio que tenían, que ella estaba sola para platicar con un demonio? ¿Okay? Y también, ¿por qué no la estaba cuidando? ¿Y por qué no le preguntó, ¿y de dónde sacaste esa fruta? ¿Okay? No he visto una fruta así todavía. ¿Okay? Pues son cosas para contemplar. El punto es que desorden entró en el mundo a través de esa desobediencia. Porque de repente se dieron cuenta de su desnudez, ¿okay? Que también es muy simbólico, porque no hubo en ellos como desobediencia, ¿okay? O fricción entre el espíritu y el cuerpo. No, la lujuria no hubo posible, entonces estar desnudos no hubo problemático. Pero ahora hay una desorden en sus pasiones
y sienten la vergüenza de su condición. Y aún más, ¿no? Porque dice que Adán se escondió de Dios. ¿Okay? Ya perdió también su sentido común, al parecer. Porque ¿cómo va a esconderse de Dios? Dios ve todo, ¿no? Pero es la vergüenza, el remordimiento de la conciencia que entró a través del pecado. Y Dios les castigó, ¿okay? Con varias cosas, ¿no? Que al hombre iba a tener que sacar su vivencia con el sudor de su trabajo, ¿okay? Que iba a sentir la tentación, ¿okay? A la mujer que iba a experimentar dolor en el parto, iba a tener que estar sujeta a su marido, ¿okay? Y los dos iban a morir y experimentar la enfermedad, porque no habían comido todavía de la fruta del árbol de la vida. Porque era necesario pasar primero para poder vivir para siempre felizmente. Es necesario primero obedecer a Dios. Y de hecho, algunos padres de la iglesia comentan de que permitir a Adán y Eva después del pecado comer del árbol de la vida hubiera sido como una injusticia. La vida, ya teniendo el pecado y sufrimiento, una vida sin fin es muy difícil. ¿Okay? Entonces, mejor remediar primero ese error y rehacer el árbol de la vida. ¿Okay? Porque así cantamos en la liturgia, ¿no? Como el demonio venció al hombre a través del árbol, será vencido también a través del árbol. ¿Okay? Y el árbol de la vida, ¿okay? Es el árbol en el cual va a morir nuestro Señor Jesucristo. Pero ocupamos una larga preparación para recibir esta revelación. Y en capítulo 3 de Génesis, de hecho, inmediatamente después del pecado original, Dios hace la primera promesa de salvación. Porque dice que a la mujer y a la serpiente que va a poner enemistad entre las semillas de las dos, ¿okay? Y que su semilla, la semilla de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Por eso vemos en muchas imágenes de la Santísima Virgen, ella con su pie sobre la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Porque vemos aquí la primera profecía de la redención. ¿Okay? Y pues después de ese pecado, ¿okay? Los pecados iban multiplicándose. Porque después del pecado que parece pues no tan grave de tomar la comida prohibida, en la segunda generación ya vemos el primer homicidio. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿okay? Tienen un pleito, ¿okay? Son hermanos, pero Caín mata a Abel. ¿Okay? Entonces, los pecados van de peor a peor. Y vemos algo interesante aquí, en esta escena. Porque, ¿qué estaban haciendo Caín y Abel antes de ese encuentro, ese homicidio? ¿Qué fue la causa de esa discusión, digamos? Envidia, pero causado por qué?
Ok, porque estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Okay, entonces, el sacrificio es desde el principio. Es parte de nuestra naturaleza. De hecho, aún podemos decir que Adán y Eva tenían su sacrificio de ofrecer a Dios. Okay, Adán era como un sacerdote, okay, ofreciendo el cultivo del paraíso. Es interesante que la misma palabra en el hebreo que usa para cuando Dios dice a Adán que cuide el jardín, ¿okay? Es la misma palabra que luego encontramos cuando Dios da a los levitas el encargo de atender el culto en el templo. ¿Okay? Entonces, de cultivar el paraíso y de atender los sacrificios en el templo es el mismo término. ¿Okay? Y vamos a decir más sobre eso. Pero el punto es, necesitamos ofrecer sacrificio a Dios. Antes del pecado es simplemente para adorarlo, reconocer su perfección, su bien y nuestra dependencia de Él. Porque ¿qué es un sacrificio? Es cuando tomamos algo que es nuestro y aunque Dios no lo necesita, Dios no necesita nada, se lo ofrecemos, ¿okay? Para decir que pues de lo mejor que tengo, te lo doy, ¿okay? Porque en realidad lo que tengo yo no importa. Lo que más importa es la relación que tengo contigo. Después del pecado, el sacrificio toma otro aspecto, el aspecto de hacer reparación para nuestros pecados. Y en el Antiguo Testamento hay muchísimos sacrificios y tal vez hay muy pocas, si existe alguna, cultura que no ha tenido un sistema de sacrificio. Aunque sean paganos, todas las religiones tienen el sentido, es como infuso en nuestras almas por naturaleza que necesitamos ofrecer un sacrificio. Y a veces es sencillo, a veces es más impresionante, ¿no? Porque vemos cómo se corrompe en, por ejemplo, una cultura como los aztecas, ¿okay? Tomando el sentido de necesitar ofrecer algo de gran valor a Dios para aplacar su enojo, para agradarle y pedir sus bendiciones, tenemos que ofrecerle algo de mucho valor. Y si le estamos ofreciendo cosas vivas, animales, pues ¿por qué no la vida del ser más importante, de más valor, un ser humano? Obviamente es una corrupción, pero creo que podemos ver cómo llegaron a esa idea. ¿Okay? Entonces, el sistema de sacrificio, ¿okay? Tiene el sentido, dos aspectos, ¿no? De ofrecer algo de mucho valor a Dios, proclamando su grandeza y nuestra dependencia. También para imponer la culpa que nosotros tenemos para nuestros pecados en otra cosa, ¿no? El Cordero muere, ¿okay? En nuestro lugar. Por nuestros pecados, nosotros merecemos la muerte. Pero esperamos a través de poner nuestros pecados en el animal, Él puede tomar la culpa. ¿Okay? Obviamente es una esperanza que no tiene tanto base en la realidad, porque ¿qué tiene que ver el animal conmigo? Pero es una expresión de
deseo. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que estaban haciendo Caín y Abel. Y la diferencia era, si fijamos en lo que dice, que Caín ofreció lo que sea, lo que sobró. ¿Okay? Pero dice que Abel ofreció lo mejor de su ganado. ¿Okay? Entonces, no es porque Dios quiere, pues, empatizar que no es vegetariano y que prefiere carne, ¿okay? Nada de eso. Es porque cuando ofrecemos cualquier cosa, es como, no me importa tanto. Pero cuando ofrecemos lo mejor que tenemos, como el Señor nos enseñó con la parábola, ¿no? De las personas que van al templo y ofrecen, ¿okay? Para que todos los vean, ¿okay? Algo para el templo. Y luego vino una viuda que ofreció 1 centavo. Pero el Señor dice que ella ofreció más que todos los demás, porque ellos ofrecieron de su sobrante, mientras ella ofreció de su necesidad. Le costó. ¿Okay? Y bueno, esta situación va a ir repitiendo, ¿okay? Que los seres humanos tienen que ofrecer sacrificio, ¿okay? Y Dios va a ir preparándoles para la redención. Y todos los sacrificios son señales del sacrificio perfecto que es Cristo. Entonces, luego el pecado va multiplicándose y Dios se enfadó, dijo, ya, basta, ¿okay? Y mandó el diluvio, ¿okay? Para matar a todos y empezar de nuevo, salvando nada más unos pocos a través de Noé, que es símbolo de la iglesia. ¿Okay? Porque ahora vamos a ver una serie de alianzas. ¿Okay? Tenemos, primero, hubo una alianza con Adán, ¿okay? Con él y su familia. ¿Okay? Y luego con Noé, ¿okay? Que después del diluvio Dios prometió que no iba a destruir el mundo otra vez. ¿Okay? Es decir, que va a ofrecernos otra solución. ¿Okay? Y el arca de Noé simboliza la iglesia. También fíjense que el diluvio es agua, ¿no? El agua mata y el agua salva. ¿Okay? Estamos preparando para el bautismo. ¿Sí? No es por casualidad que escogió esta manera de destruir el mundo. ¿Okay? Porque el agua que nos salva, ¿okay? Son las aguas del bautismo. Y podemos ver esta secuencia muy claramente si estudiamos, por ejemplo, la liturgia de la vigilia pascual, porque la iglesia nos ofrece 12 lecturas del Antiguo Testamento que nos dan largos plazos que la esquema de nuestra salvación, la creación, el pecado original y luego el diluvio. ¿Okay? Luego tenemos otra alianza, ¿okay? Que Dios hace con, ¿quién sigue? ¿Cómo? Abraham. Ajá, Abraham. Okay. Y Dios escoge una persona, ¿okay? De un país, ¿okay? Lejano, y le dice que abandonara todo, ¿okay? Es decir, que confiara en Dios, ¿okay? Y irse para otro país, ¿okay? Y también le hace, ¿okay? Promesas muy extremas, ¿okay? Por ejemplo, diciéndole, a pesar de su vejez, que iba a ser el padre
de muchísimos hijos. ¿Okay? De su descendencia sería más grande que las estrellas en el cielo. ¿Okay? La arena en la playa. ¿Okay? Pero no tenía ningún hijo. Wow, qué confianza que Dios nos pide. Y luego le dio, primero Abraham equivocó, porque pensando en esta promesa, entonces se metió con la sirvienta en la casa, ¿okay? a la sugestión de su esposa, de hecho, ¿okay? y tuvieron un hijo, ¿okay? Pero él no iba a ser hijo de la promesa. Interesantemente, ¿okay? Como una paréntesis, los musulmanes se delinean desde él, Ismael, son los ismaelitas, pero él no era el hijo de la promesa, y San Pablo habla de ese misterio en la carta de los Hebreos, diciendo que no podían convivir, el hijo de la esclavitud y el hijo de la esposa no pueden tener convivencia, ¿no? Son dos opciones apartes, distintas. Que luego, Dios cumple su promesa, y su esposa concibe un niño cuando era ya muy, muy grande, Entonces el niño crece y luego Dios pide otro sacrificio de Abraham. También le da la señal de la circuncisión, como símbolo de la alianza. Pero le pide un sacrificio muy grave, el sacrificio de su hijo, su único hijo. Y podemos ponernos en el lugar de Abraham, ¿no? Es que Dios me dijiste que voy a tener tantos hijos, pero no sé si te das cuenta, si lo mato, como no va a funcionar muy bien. No, pero no dice nada de eso. Es el ejemplo perfecto de la obediencia. Totalmente contrario a lo que vimos en Satanás, ¿no? O en Eva. Porque lo que Dios pidió a Eva no era gran cosa. Esto es gran cosa, ¿sí? Entonces, Abraham y su hijo Isaac suben el monte, y el joven Isaac, cargando la leña para el sacrificio, y le hace una pregunta. Dice, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. ¿Sí? Y fíjense también, en este tiempo Isaac probablemente tenía como 13, 14 años por allá. Abraham tenía como 110 o 20 por allá. Si hubieran peleado, ¿quién hubiera ganado? Isaac probablemente, ¿sí? Pero no leemos nada de eso, ¿no? Entonces, se sometió a lo que le pidió su papá, y en el último momento, cuando Abraham lo iba a matar, vino el ángel y detuvo su mano, y luego encontraron el animal para sacrificar. Clara reflexión de nuestro Señor, ¿no? Porque el hijo cargando la madera sobre la cual iba a ser sacrificado según la voluntad de su papá, pero voluntariamente, sin resistir, y luego vemos a nosotros en la imagen de Isaac, porque somos los que deben de ser sacrificados, y luego aparece el cordero que toma nuestro lugar. Y entonces Dios apremia a Abraham por su obediencia. Y dicen los padres de la iglesia,
¿okay? Que Moriah, el monte de este sacrificio, es el mismo monte sobre el cual fue hecho el templo, luego. ¿Okay? Y a un lado de ese monte, fuera de la ciudad, es donde murió Jesucristo. ¿Okay? Dicen aún que bajo ese monte del Calvario, ¿okay? Que también hay unas imágenes que de los huesos de Adán y abajo de la cruz, ¿no? Que todo sucedió en el mismo lugar, una cosa por encima de la otra. ¿Okay? Entonces, de Abraham, ¿okay? Empezó el tribu, ¿okay? de los israelitas, ¿okay? Porque el hijo de Isaac era Jacob, que también se llama Israel, ¿okay? Entonces tenemos la alianza con Israel, ¿okay? Que Israel tuvo ¿cuántos hijos? Okay, tenemos los 12 tribus, ¿okay? de Israel, ¿okay? Que vienen de sus hijos los patriarcas. Okay. Y también vemos más preparación de la raza humana a través de esas revelaciones, porque pues su hijo predilecto de Israel era José. Okay. Y pues se llevaba bien con sus hermanos, no tanto. Okay. Entonces, pues cuando se enfadan de cómo sus hijos no se portan bien, se pelean, den gracias que todavía no han vendido a ninguno a la esclavitud, ¿okay? Porque así, sí, tal vez, es chistoso, ¿no? Porque Rubén rescata a José del pozo, ¿okay? Y pues para mostrarle misericordia, en vez de dejarlo morir, lo manda a otro país como esclavo, ¿no? Pues no tan misericordioso, según yo. Pero es para cumplir los diseños de Dios, ¿okay? Porque se fue a Egipto, ¿okay? Y pasaron muchos años en Egipto, ¿okay? Porque luego vinieron todos sus hermanos, porque se hacía falta de comida en Israel. Israel era la tierra prometida a Abraham, ¿okay? Pero no hubo comida, pero por el ingenio de José en Egipto sobraron. Entonces Israel manda a otros hijos para pedir, ¿no? Y allí, ¿okay? José se revela a sus hermanos como su hermano, les perdona y así los rescata y todos se van a Egipto. ¿Okay? Y José es como imagen también de nuestro Señor, que por tomar la naturaleza de pecadores, ¿okay? Porque se cambió en egipcio, y para los israelitas los egipcios eran los paganos, los malos, ¿no? Pero se tomó su naturaleza y aprovechó para salvar a sus hermanos, su familia. Okay, bueno, pasan muchas generaciones. Okay, y si han visto la película o las películas que ha habido, okay, llegó un nuevo faraón que no conocía a José. Es decir, que no recordaba de lo que hizo José y empezó a esclavizar los judíos. Bueno, los israelitas, todavía no se llaman judíos. ¿Okay? Y empiezan a ser esclavos y tienen que construir los pirámides. Okay, dicen que los grandes pirámides de Egipto fueron hechos por el labor de los israelitas. Okay, pero muchos de ellos se mantienen fiel a Dios, porque su religión de los israelitas era algo único o muy raro.
¿okay? De creer en un solo Dios, mientras la mayoría creían en muchos dioses, una corrupción de la naturaleza religiosa del hombre. ¿Okay? Entonces pidieron auxilio de Dios y dice que finalmente Dios escuchó sus plegarias, ¿okay? Y empezó a arreglar las cosas para rescatarlos, ¿okay? Y nace Moisés. ¿Okay? Y sabemos la historia, ¿no? Que fue criado en la casa del faraón, ¿okay? Porque su mamá lo puso en el agua, ¿okay? En el río, ¿okay? Y del río fue sacado, ¿okay? No es coincidencia cuando vemos muchas veces el agua que rescata, ¿okay? Entonces se da cuenta de la injusticia con que están tratando los israelitas, ¿okay? Y resulta que mata a un egipcio y tiene que huirse al desierto. ¿Okay? Y allí se casa, está como viviendo tranquilamente, como pastor allí en el desierto, cuando Dios, como Dios muchas veces hace, interrumpe sus planes, ¿okay? Porque está pastoreando, ¿okay? Los animales y Dios le aparece, ¿okay? En el fuego, ¿sí? Y le habla y se revela, ¿okay? Y cada vez Dios se está revelando más y más, ¿okay? Vemos en la imagen del árbol encendido aquí, una imagen también, los padres de la iglesia ven de la Santísima Virgen, ¿okay? Que no está, el árbol no se consume por el fuego, ¿okay? Como la Virgen no tenía mancha, no tenía pecado original y concebió por obra del Espíritu Santo sin perder su virginidad, ¿okay? Y Dios le revela a Moisés su nombre, dice, soy quien soy, ¿okay? Yahvé. Y dice a Moisés que tú vas a liberar mi pueblo, ¿okay? Y Moisés dice que creo que estás equivocado, quieres escoger ese, ¿no? Y le manda a Faraón, ¿okay? Para decirle el mensaje, ¿okay? Y Dios manda los 10 plagas, ¿okay? Y el último es muy significativo, ¿okay? La muerte de los primogénitos, ¿okay? Porque pues el corazón de Faraón era endurecido, no quería creer, entonces cada vez era peor. Y Dios da a Moisés un rito para salvarse de esa plaga, para salvar a los hijos de los israelitas de esta plaga, ¿okay? Que fue el Cordero Pascual, ¿okay? Y pues en la misa decimos, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿okay? Entonces es Cordero, ¿okay? Le llamamos Cordero por causa de este evento, porque tenían que escoger un Cordero de 1 año sin mancha, ¿okay? Porque el sacrificio tiene que tener valor, no puede ser como el cordero que no camina, que está enfermito y todo eso, no. Que tiene que ser perfecto, ¿okay? Y tienen que comer, de matarlo, sacrificarlo, ¿okay? Comer su carne, comer pan sin levadura, porque por las prisas que van a tener, y tienen que tomar la sangre del cordero y pintarla encima de sus puertas. Y por causa de la marca de la sangre del cordero, y dicen que pintaban una cruz, ¿okay? Con la sangre, y esas casas el ángel de la muerte no iba a entrar, ¿okay? Pero sí mató todos los primogénitos de los egipcios hasta la casa real, ¿okay? El primogénito de Faraón
¿okay? Y finalmente Faraón los soltó, ¿okay? Ya, váyanse, ¿okay? Se fueron, ¿okay? Y esa es obviamente una imagen, ¿okay? De la sangre del verdadero cordero, ¿okay? Y el pan ácimo que usamos para la Eucaristía cuando nos bautizamos, ¿okay? El agua derramamos en la cabeza de la persona, pero también ungimos la cabeza con el crisma, ¿okay? Que representa la unción de Cristo, muy simbólico, muy significativo, ¿okay? Y se fueron los israelitas, ¿okay? Y pasaron por el Mar Rojo, que Dios milagrosamente abrió, otra imagen del bautismo, ¿okay? Porque fueron salvados a través del agua, ¿okay? Y las aguas luego se cerraron para matar a los egipcios, ¿no? Que no tenían fe en Dios, entonces no podían contar en su ayuda, ¿okay? En la misma manera, ¿okay? Y después de pasar por las aguas, llegaron al monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley, los 10 mandamientos, ¿okay? ¿Okay? Muy simbólico también porque después de pasar por las aguas de bautismo, recibimos en el sacramento el Espíritu Santo que escribe la ley de Dios, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. ¿Okay? Bueno, entonces Moisés les guió hacia la tierra prometida, ¿okay? Pero él no entró por su infidelidad, ¿okay? Y tuvieron también por su infidelidad pasar 40 años, ¿okay? En el desierto. El viaje no dura 40 años. Entonces estaban rodeando y desviando, ¿okay? Para pasar el tiempo porque Dios les castigó diciendo que ninguno de estos va a entrar. Pero decimos la justicia y la misericordia de Dios a la vez, ¿okay? Porque nos castiga, pero en el mismo tiempo nos promete su misericordia. Porque su sucesor, Josué, que significa, es el mismo nombre como Jesús en otro idioma. Jesús es arameo, ¿okay? Josué es hebreo, pero es el mismo nombre. Entonces, fue Josué que llevó los israelitas en la tierra prometida, que después de tumbar los muros de Jericó, ¿okay? Y es una tierra llena de leche y miel, es decir, abundante en riquezas, ¿okay? Un símbolo del cielo, porque nosotros tenemos que hacer esta peregrinación en la tierra como preparación para entrar en la tierra prometida del cielo. Pero primero tenemos que pasar por el bautismo, tenemos que comer el maná en el desierto, es el pan que Dios nos manda en el exilio, ¿okay? Tenemos que tumbar los muros de los enemigos, ¿okay? Del pecado que quiere impedir nuestra entrada en el reino de Dios, ¿okay? Todo eso fue una imagen de nuestra peregrinación, ¿okay? Entonces, la siguiente alianza viene con David, el rey David, ¿okay? Y aquí vamos a terminar, ¿okay? Pero es el último alianza, la última alianza, ¿okay? Porque después de llegar en la tierra prometida, ¿okay? Tienen Dios como su rey. Okay, es otra vez repitiendo la prueba, ¿okay? Tienen Dios para gobernarlos, ¿no? No sería excelente si dentro de los candidatos que tenemos para las elecciones apareciera Dios, ¿no? Qué bueno. No, pero se quejaron, dijeron que, pues, los otros países tienen reyes porque yo no puedo tener, porque nosotros no podemos tener rey.
¿Okay? Entonces Dios les dice, ¿quieren rey? Les voy a dar rey. Y todas las consecuencias que vienen con tener un gobernante humano pecador. ¿Okay? Y les manda los reyes, ¿okay? Saúl, ¿okay? y David, ¿okay? Y Salomón son los más famosos. ¿Okay? Y Saúl no era muy bueno, no era fiel a Dios. ¿Okay? Entonces Dios lo reemplazó con otro que fue para encontrarlo a un pueblo que se llama Belén, ¿okay? Que significa casa de pan. ¿Okay? Fue a Belén, a la casa de Jesse, ¿okay? Y que tenía muchos hijos, ¿no? Y llega el profeta, ¿okay? Y pide a Jesse, que preséntame tus hijos. Y todos vienen y el profeta dice que no es ninguno de esos. Y dice, ya tengo ese otro, pero no. ¿Okay? Se llama David. ¿Okay? Pero sí fue él que fue ungido como el sucesor. ¿Okay? Pero también David fue infiel, ¿okay? Porque como robó la esposa de uno de los soldados en su ejército. ¿Okay? Pero sin embargo, Dios lo castigó. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, da la promesa a David que uno de tus hijos va a sentar sobre el trono para siempre y su reino no acabará nunca. ¿Okay? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. ¿Por qué Belén? ¿Okay? Pero hay más. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué fueron a Belén? ¿Se acuerdan? Tuvieron que ir de Nazaret a Belén. ¿Por qué? Exacto, tenían que regresar a su pueblo familiar, ¿no? ¿Ok? Y como José era del linaje de David, tuvo que regresar a Belén para que el nuevo rey, ¿ok? Como Dios descartó a Saúl para escoger a David, en Belén, con nuestro Señor va a ser lo mismo. Descartando todos los reyes humanos para ungir su Hijo como el Rey definitivo que cumplirá, ¿okay? Con esa promesa. ¿Okay? Entonces, Dios va expandiendo, ¿okay? El círculo. Porque aquí es una pareja, aquí es una familia, aquí es un tribu, aquí es pues es una familia más grande, ¿okay? Aquí es una nación y aquí es un imperio. David tuvo un imperio. Y ahora la alianza definitiva es ¿okay? La promesa de David se cumple en la iglesia y la iglesia contiene de todos los tiempos, todas las naciones. No hay nadie que quiere ser incluido que no puede ser incluido. Bueno, entonces, ese es como un resumen breve. ¿Okay? Obviamente hay mucho más para decir, ¿okay? Pero es importante tener como la pintura, la imagen grande, ¿okay? de la historia de salvación para ubicarnos, ¿okay? en este proceso y entender la importancia de los sacramentos, ¿okay? En nuestra vida dentro de este plan de Dios. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas? Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
y benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et manet semper. Amen.